Esta es una producción de Grupo Fórmula. Comentábamos ayer brevemente el índice de percepción de corrupción que hace una organización mundial muy respetada, Transparencia Internacional, y no hay sorpresas. No hay sorpresas. México, como siempre, corrupto, ocupando los primeros lugares en corrupción. Porque dices que México ocupó el lugar 130 de 180. Sí, pero ese es de 180 es primer lugar en corrupción. 130, pues no estás mal, estás en 130, ¿no? Nomás hay 129 países menos corruptos. Pero lo peor es que no salimos de una calificación de 3 y pico. Creo que ahora estuvo más baja, ¿no? 2 y pico. Yo me acuerdo cuando yo llegaba con una reprobada a mi casa. En mi casa no era la escuela de psicología. Dime, hijo, ¿por qué reprobaste? ¿Qué te está molestando? Era la escuela, seguramente te tocó, no sé si a ti, claro, pero a mí sí. Sácate, ¿cómo que reprobaste? Sácate, ay, no. Es para que a Mico le dieran, por lo menos Pambam, ¿no? Es ridículo. Con picayelo. Creo. No, tampoco, estamos aquí dentro, no, ¿qué tal te toca? Ayer hubo dos noticias sobre el tema de corrupción y quiero enlazarlas. Uno es la fotografía del ranking de corrupción donde retrocedimos en 5 el puntos, casillero, ¿no? pero también en la calificación. Más importante, y con todo que esta noticia me parece importante, es una que voló por debajo del radar. Y es Trump firma un decreto, una orden ejecutiva le llaman, donde anula una legislación que era de los 90 del siglo pasado. No, viene de la época de Jimmy Carter, desde los 70s. ¿Qué Era es? la ley Simpson-Rodino, si no me No, falla. es una ley para no hacerle más suspenso, donde las empresas estadounidenses estaban obligadas a no cometer actos de corrupción en sus operaciones en el extranjero. O sea, no sobornar, en pocas palabras. Sobornar o cualquier tipo de acción ilegal para conseguir negocios. Cuando decíamos estaban obligadas, podían ser sancionadas en Estados Unidos por haber sobornado a un funcionario mexicano, Sí. venezolano, Y estabas ruso. en la bolsa de valores, te deslistaban. Ibas para afuera de la Sí. bolsa. Cuando vemos lo que esto puede significar, Bueno, es que lo que explica lo que la orden ejecutiva de Trump. básicamente dice, se acaba eso porque en la práctica nos estaba quitando competitividad frente a empresas de terceros países. Pragmático, porque los franceses, los ingleses, los rusos, los japoneses, los chinos no tienen esa ley. Entonces decía, ¿por qué vamos a amarrarnos una mano para subir al ring? The business of America is business. Ahora sí, si juntamos las dos cosas, Hijo, vamos a caer en 179, caray. yo diría, hay malas noticias. Escuchaba en un programa de radio ayer que un experto en temas de corrupción se quejaba, decía, es la vez que menos atención se le ha puesto al informe de transparencia, No, aquí lo platicamos ayer. pero me daba mucha risa el contexto porque al final decía, no hay manera de entenderlo, sino que ya nos agotamos de algo que no logramos. ¿No será que ya hay una percepción de que esto no va a cambiar? ¿Por qué? Porque partidos vienen al poder, partidos se van y la corrupción sigue, entre ellos se siguen tapando. Digo, es una tapadera. Pero Eduardo, a ver, se acabaron las licitaciones públicas. Había una... No se acabaron, se disminuyó. Se su redujeron número. a su mínima expresión. Se redujeron, así como se redujeron a su mínima expresión, la corrupción se amplió a su máxima expresión. Ok, entonces, todo se hace por asignación directa. Muchísimas asignaciones se dan a gente que tiene una firma y su dirección, No, lo su hemos domicilio visto. fiscal está en un estanquillo No, o está no existe. en un terreno baldío. Exacto. Ha salido. Entonces, ese tipo de cosas era o es fácil de corregir, No es en fácil. tanto que la Estás inversión equivocado. pública podría licitarse en todos los Estás rubros. totalmente equivocado. No es fácil de corregir. ¿Por qué? Porque la gente que toma esas decisiones gana mucha lana. ¿Tú crees que muchos de los funcionarios viven con sus muy austeros sueldos? Pero los ves llegar en camionetotas y son ricos. ¿Por qué crees que son ricos ganando sueldos miserables?
son los primeros encargados que deberían acabar con eso. Ahí sí, se estarían dando un tiro en el pie, pues, no digo. Lo siento, pero así es. Y viene del virreinato, viene de antes de que llegaran los españoles. Esto es de miles de años. Creo que yo coincido en que es muy difícil, pero en lo que no coincido es que no nos podemos rendir. No me rindo, pero mira, ve las encuestas. La corrupción no es algo que le moleste a la gente. La corrupción no es algo que la gente está diciendo, en un momento, hace algunos años, en una encuesta, que se acabara la corrupción, creo que llegó al 3er o 4er lugar de lo que la gente quería. Hoy lo ves, está en las partes de hasta abajo. Porque en este país, perdón, si no le entras, te va mal. Si te un policía y no le das, ya te fastidió. El que no tranza no avanza, ahí está decían aquellos hace 100 años. La triste realidad. Es la triste realidad. Yo no me rindo, pero soy pragmático. Trataría de decir, uno de los grandes fracasos del sexenio pasado no fue la salud, no fue la seguridad, es el combate a la corrupción. Y del antepasado y el antepasado. ¿Te acuerdas de Miguel de la Madrid? A ti no te tocó, a ti sí. Iba a acabar con la corrupción y para eso creó una secretaría encargada. Probablemente sea la única vez que haga algo en defensa de Peña Nieto, pero fue el único presidente que no prometió combatir la corrupción. Sí, eso sí, gracias, Enrique. No, ahí no nos falló. Pero, dicho lo anterior... ¿No te acuerdas del presidente de las manos limpias? Creo que... Tintas en sangre. Le recordamos a López Obrador que prometió una salud como Dinamarca, le recordamos que prometió resolver o abatir el problema de seguridad con abrazos no balazos, pero dejamos de reclamarle todo lo que prometió en corrupción. Yo sí se lo reclamé siempre, porque cuando el señor decía sacar la corrupción, decía, en tu recámara, güey. En campaña era... Vamos a ahorrar 500,000 millones de pesos al año combatiendo la corrupción. Sí, por eso acabamos con un déficit fiscal. Porque la escalera se barre de arriba para abajo. Por eso el país debe. Imagínate, hay un déficit fiscal. Eso fue la austeridad republicana. ¿Se imagina que hubiera sido un sexenio de dispendio? Versallesco. No, bueno. ¿Cuál es para mí? Por eso quise comentar las dos noticias juntas. Si creemos que retrocedimos y que tocamos fondo, espérense a ver los efectos de esta orden ejecutiva de Trump. Empresas estadounidenses que hasta ahora decían en la interacción con nosotros, por ejemplo, a ver, me piden de mi corporativo cumplir todo esto y por tanto tengo que extender eso a mis proveedores, a mis relaciones con gobierno. Literalmente eso ya no va a ser obligatorio. Le van a entrar. Esperemos que algunas empresas lo hagan por convicción y se sigan comprometiendo con un código. No lo van a hacer porque poderosos caballeros don dinero. And the business of America is business. Mira, esta orden ejecutiva y la que comentaba yo hace un par de días, liberar la venta de armas en Estados Unidos de nueva cuenta, pues va a provocar que haya más armas en México. Claro. A Trump no le importa México. A Trump lo único que le importa es el poder y consolidarse como un presidente imperial. Y lo que digo. Es verdaderamente, y recupero un poco de tu escepticismo, tenemos que replantear qué vamos a hacer con el tema de corrupción, qué hemos aprendido, no de lo que pasó en la colonia, de lo que acaba de pasar en los últimos 10 años o 20 años, cómo fracasamos de manera tan estrepitosa en algo que creo que a la gente le sigue importando, pero ya se deprimió. Mira, mientras veas un país donde el sistema educativo está fallido, donde los sueldos son tan bajos, o sea, hay una combinación, esto no lo diría alguien de la 4T, hay una combinación de ignorancia y de pobreza. Cuando tienes esa ignorancia y esa pobreza combinadas, los corruptos tienen el campo libre. El campo libre. Te portas mal y te doy. Y es muy curioso, hace años se burlaban de un presidente colombiano que prometió reducir la corrupción a su justa dimensión. Sí. A su justa dimensión. Hace tiempo nos extrañaba, nos asombraba, nos enojaba que se dijera fulano de tal es Mr. 10%. Sí. Ahora ya quisiéramos que fuera 10%.
Mira, un candidato para ganar que diga, a partir de mi gobierno únicamente extorsionaremos con el 5%. Hasta le aplaudiríamos por su candor. Bueno, sería antiinflacionario. Acuérdate lo que pasó en la auditoría de la Federación cuando se dieron los números del problema del AIFA. ¿Cómo le fue al auditor para que lo ajustara? No, y nomás acuérdate que el AIFA se problema. manejó millones de pesos en efectivo, que se le dan a algún militar por aquí por allá. Nadie supo, nadie sabe. Sí, Pero no. recuerdas que hablaban de que los costos de cancelación del aeropuerto de Texcoco, más lo que se estaba gastando en el AIFA, era un déficit de 300 y Sí, cacho pero mira, mil de millones. todos los gobernantes... Y lo ajustaron Sí, Juan, a pero como todos diera los lugar. gobernantes han ido y venido y nos han prometido lo mismo y no hicieron nada. La verdad. Mínimo hay que recordárselas. Ah, claro, mínimo. Y pelear, sabiendo que es un pleito casi cuesta arriba. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.